Quiero recordarles el 1 de septiembre de 1976. El peso se devalúa de 12.50 pesos por dólar a 20 pesos por dólar. Y la inflación pasa de 11.3% de 1975 a 27.2% en 1976, más del doble en un solo año. En febrero de 1982, México vive la crisis de la deuda. El tipo de cambio se devalúa de 27 a 38 pesos por dólar y una semana después sube hasta 46 pesos por dólar. Tan solo en 15 días nuestra moneda pierde 73% de su valor. El año de 1982 supuso una depreciación de 470% y con ello la inflación más que se triplicó, pasando de 29% de inflación en 1981 a casi 100% en 1982. El 11 de julio de 1985, 3 años después, pues seguimos con la crisis de la deuda. El tipo de cambio pasa de 248 a 340 pesos por dólar, una depreciación del 37%. Para el 19 de noviembre de 1987, el tipo de cambio ya estaba en 2.260 pesos por dólar. Quiero referirme que estoy hablando de los viejos pesos. En total, de julio de 1985 a noviembre de 1987, el tipo de cambio se depreció 865% y la inflación pasó de 64% en 1985 a 160% en 1987. El 20 de diciembre de 1994, el tipo de cambio se mueve dentro de una banda que limita su movimiento y en el contexto de la crisis bancaria y de los tesobonos, el gobierno decide ajustar la banda y el tipo de cambio spot se mueve de 3.50 a 3.90 ya nuevos pesos. Para poderlo comparar, estamos hablando que se movió de 3.500 viejos pesos a 3.900 viejos pesos. Al cierre de 1995, el tipo de cambio estaba ya a 7.70 pesos por dólar, una depreciación acumulada de 120 y una inflación que pasó de 7.1 a 52%. Hoy, el 7 de mayo del año 2012, la situación es muy diferente. Tenemos una inflación que no pasa del 4%. Tenemos el nivel de empleos registrados en el INS más alto en la historia. Tenemos un tipo de cambio estable que se ajusta perfectamente ante las emergencias y las coyunturas internacionales. El aseverar con tanta ligereza que estos han sido los peores 10 años en 80 años, repito, no solo es una falsedad, sino que también pues denota mala fe y ganas de confundir. Donde la depreciación de nuestra moneda en la década de los 80 fue de 12.576%, donde nuestro peso en la década de los 90 perdió 221%. Y la depreciación acumulada en estos 10 años de gobiernos del PAN ha sido tan solo de 31%. La inflación, 15.000% en la década de los 80, 400% en la década de los 90 y la inflación acumulada en 10 años, repito, acumulada, es de 55%. La expectativa de crecimiento de México pues sigue siendo una expectativa de crecimiento muy sólida, que ha sido señalada y comentada a nivel internacional como que México, junto con otras economías emergentes, es el motor de crecimiento del mundo. Otra de las falsedades que ayer se mencionaron es que en esta administración, en estos gobiernos del Partido Acción Nacional, se han generado, mencionó, me parece, 12 millones de pobres. Miren, la pobreza alimentaria en el año 2000 era de 24% de la población, hoy es de 18.8%. Hoy hay menos familias en condiciones de pobreza que las que había en el año 2000 cuando gobernaba el PRI. Y miren que allá a la mitad se nos atravesó la peor crisis económica en la historia reciente de la humanidad. La manera es que en México no hay más pobres hoy que los que había cuando gobernaba
el PRI, y eso que tuvimos que enfrentar una crisis internacional de dimensiones nunca antes vistas. El Partido Acción Nacional gobierna bien, gobierna de manera responsable y ha sido el motor de avance de México en estos últimos 12 años. Hay menos familias en condiciones de pobreza y más familias con oportunidades de empleo que las que teníamos cuando gobernaba el PRI. No hemos podido resolver tantas décadas de rezago y tantas décadas de marginación, pero en estos 12 años de gobiernos del PAN se han dado avances muy importantes. Con el PRI, me permite la lámina anterior, había más familias en condiciones de pobreza que las que existe actualmente. Lo mismo con el desempleo. El desempleo en México es de los más bajos a nivel mundial, en una situación económica mundial muy complicada, y sin embargo México ha hecho un gran esfuerzo por generar los empleos que necesitamos, pero sin embargo necesitamos avanzar más rápido y necesitamos reformas estructurales que nos permitan generar los empleos que todos necesitamos. Y ahí lo voy a hilar con la segunda de las preguntas que usted me hace. El cuestionamiento que se le hace al PRI es por qué no sacaron las reformas estructurales, en particular la reforma laboral, que ellos mismos plantearon para poder generar un mayor número de empleos. Y a lo que ellos responden, pues que no la sacaron, porque argumentan, la coordinadora parlamentaria del PAN, pues no estuvo presente en las votaciones. Pero hay que recordarle al PRI, y hay que recordarle a la gente sobre todo, que hoy el PRI tiene mayoría en la Cámara de Diputados. El PRI y su nuevo aliado, el Partido Verde, juntos pueden sacar la reforma que quieran en la Cámara de Diputados porque tienen más del 50% de los diputados. Ellos pueden sacar la reforma laboral que no quisieron, aún cuando ningún diputado del PAN, ningún diputado del PRD, ningún diputado del PT, ningún diputado de Nueva Alianza se hubieran aparecido a la Cámara de Diputados. Ellos lo hubieran podido hacer si de verdad les interesara el futuro de México y si de verdad les interesara generar los empleos que tanto necesitamos. Yo creo que servimos muy poco a nuestra democracia pues no decir qué es lo que está pasando, el decir que no se aprobaron reformas estructurales y irnos por el lado fácil, por el lado escandaloso y no por lo que realmente pasó, que una bancada de más de 250 diputados que pudo haberle dado al país una reforma laboral, no lo hizo, no lo quiso hacer por mezquindad política. Eso es lo verdaderamente relevante. De nuevo, yo creo que las encuestas no miden lo que sucede el día de la elección. Y es difícil saberlo, habrá que esperar. Y la encuesta fundamental y la encuesta final es el 1 de julio. Y yo estoy absolutamente convencido de que todos los que vimos el debate el día de ayer, pues tenemos una idea muy clara de cuál es el partido que salió a proponer, que salió a contrastar, que salió a dar la información que es relevante para todos, para poder elegir al próximo presidente de la República. Yo estoy seguro que desde ayer el Partido Acción Nacional está más fuerte que antes, tuvimos un buen debate, ganamos el debate y estamos en mejores condiciones de ganar hoy que lo que estábamos el sábado. Y eso fue como consecuencia del debate y habrá que ver el 1 de julio, ahora sí que en la madre de todas las encuestas, cómo quedan las cosas.